Manuel Castells y sus ideas sobre el desarrollo y la innovación son una fuente fundamental para entender y abordar los desafíos complejos del mundo en que vivimos. Manuel Castells, ¿cómo te definís a vos mismo profesionalmente? Como investigador. Entre otras cosas, no soy teórico y no soy pensador, como muchas veces dice la gente. Lo que me apasiona y lo que hago es investigar, es decir, tratar de generar conocimientos sobre realidades que me parecen interesantes. Sos sociólogo, economista, urbanista, experto en comunicaciones, experto en política científica. ¿Cómo fue romper con los límites de disciplinas mucho antes de que se hablara de la interdisciplina? La disciplina es lo que su nombre dice, disciplina a la gente y por tanto disciplina a los investigadores. Es lo contrario de la libertad. Y no hay investigación relevante si no hay libertad. Y libertad de moverse libremente entre las fronteras del conocimiento en función de lo que interesa y siguiendo las pistas allá donde nos llevan. Por ejemplo, yo jamás he entendido la diferencia entre sociología política y ciencia política, pero las conexiones entre química física y física química son como mínimo ambiguas. Es decir, las disciplinas constituidas no son en realidad elementos de conocimiento, de campos de conocimiento, son fronteras definidas por tratados después de guerras interminables entre grupos académicos y científicos que al final dicen, bueno, yo llegué a este río, tú llegaste a esta montaña, a partir de aquí es física, a partir de aquí es química, a partir de aquí es biología, a partir de aquí es biología molecular. Por tanto, fijar las disciplinas bloquea el desarrollo del conocimiento científico y en realidad las grandes universidades siempre están creando nuevos departamentos para adaptarse o intentando crear nuevos departamentos para adaptarse al desarrollo propiamente científico. Adaptaciones que son bloqueadas frecuentemente por intereses corporativos de quién tiene las cátedras, de dónde están los presupuestos, que no tienen nada que ver con la ciencia. Por consiguiente, yo creo que la primera cosa de un investigador es, aunque esté basado en conocimientos disciplinarios originalmente, no sé, nadie pretendería el tener una actividad, por ejemplo, en biomedicina con una formación de ciencias sociales, pero en cambio, sí dentro de márgenes razonables, no hay que reconocer las fronteras establecidas, sino seguir la dinámica de la investigación. Los conceptos de la era de información y la sociedad red definen nuestra época. ¿Cómo fue el surgimiento de estos conceptos o de estos paradigmas? Realmente, aunque siempre empiezan los proyectos e ideas de investigación, suelen entrelazarse con experiencias concretas, experiencias vitales. ¿Por qué me empecé a interesar a fondo por el cambio tecnológico que se estaba produciendo? Yo llegué a Berkeley, yo estaba en París, me ofrecieron una cátedra de Sociología y de Planificación Urbana y Regional en la Universidad de Berkeley en el año 1979. Claro que en Europa sabíamos que había un cambio tecnológico, pero yo viví directamente la experiencia de Silicon Valley, de la primera oleada de nacimiento de Silicon Valley, de las empresas de la tecnología, y yo descubrí que había un nuevo mundo. Claro. Entonces me apasioné por descubrir ese mundo y analizarlo en tiempo real en el momento en que se está desarrollando. Para un científico eso es una oportunidad extraordinaria. Entonces yo decidí desde el principio estudiar Silicon Valley, pero estudiar las mismas transformaciones tecnológicas en tantas sociedades como yo pudiera. Y de hecho me organicé la vida profesional para esto y estudié al mismo tiempo California y Francia y España y América Latina, la Unión Soviética, China, Japón, Corea. Entré en el conjunto del mundo para probar mi tesis, que es que la tecnología es una, pero los usos y efectos son diversos en función de las instituciones y las culturas de cada sociedad. ¿Por qué es importante en esta etapa actual, en esta etapa histórica, realizar investigaciones sobre Internet? Internet es la trama de nuestras vidas. Hoy día todo lo que hacemos está atravesado por Internet.
¿Por qué ahora hablamos de la sociedad de la información? Simplemente porque ha habido una revolución en las tecnologías de información. Lo mismo que hablamos de sociedad industrial por una revolución industrial fundada en la transformación de la energía, hablamos de sociedad de la era de la información porque ha habido una transformación fundamental en los procesos tecnológicos de la información y la comunicación. Y es fundamental porque la información y la comunicación atraviesa el conjunto de la actividad humana, a todos los niveles. O sea, de la misma manera que la revolución tecnológica en la producción y distribución de energía creó un nuevo tipo de sociedades, lo mismo la revolución tecnológica informacional, al actuar sobre la información y comunicación, procesos estratégicos en los que está inserta la mente humana, cambia todo. La movilización de esa comunicación mediante plataformas móviles ya existía, pero simplemente le doy un dato para que vea la aceleración. En el 1991 había 16 millones de números de teléfonos móviles. En este momento, en un planeta de 7.300 millones, hay 7.000 millones de números de teléfonos móviles. 50% de la población adulta en el mundo tiene un llamado teléfono inteligente, es decir, una computadora de plataforma móvil, y la proyección es más o menos al 80% en 5 años. Todavía hay gente que sigue hablando de la exclusión digital. No hay exclusión digital en estos momentos. Es decir, hay exclusión, no, hay desigualdad. Es decir, que los ricos tienen más y mejor comunicación. Sus bandas anchas son mucho más anchas. Las fibras ópticas están en los barrios ricos. Todo eso sí, pero que no tengan una capacidad de comunicación, y alguna gente lo lamenta, hay poquísimas personas, porque las encuestas demuestran que la comunicación en general, y por tanto hoy día la comunicación de base electrónica y transmisión digital, es la necesidad que las gentes consideran la más importante en sus vidas. Claro, estar comunicadas. No se come, pero es que sin Internet no comes. Exacto. Fundamentalmente. Bueno, dada esa alta penetración de los teléfonos celulares, ¿cómo esto impacta en el desarrollo humano? ¿Cómo podemos relacionar acceso a la comunicación, la información y las redes con el desarrollo humano? Bueno, sabemos muchas cosas y es una de las razones por las cuales es importante el profundizar en esa investigación. Está demostrado que Internet aumenta la sociabilidad, no la disminuye, tanto la virtual como la física, son cumulativas. Internet aumenta la autonomía de las personas, es decir, la capacidad de relacionarse en lo laboral, en lo político, en lo cultural, de crear sus propios diarios y de autonomizarse con respecto a los medios de comunicación, a las instituciones de la sociedad, y que por consiguiente, como las dos características que más influencian en la satisfacción de las personas es la sociabilidad, tener amigos, familia, relaciones, y la capacidad de sentirse en control de su propia vida, sociabilidad y empoderamiento. Y Internet incrementa las dos, entonces hay un índice muy alto de correlación entre la satisfacción de las personas y su uso de Internet, en contra de lo que piensan los medios de comunicación, los políticos y los intelectuales. ¿Por qué? Porque en los tres casos Internet hace una desintermediación. Claro. Es decir, los intelectuales eran los oráculos. Y ahora la gente no necesita oráculos. Ve en Internet todo lo que dice todo el mundo y trata ellos de discriminar. No necesitan intérpretes. Esa es la cuestión. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que sí hay es que en Internet frecuentemente se critica y se censura y se tiene miedo de que en Internet hay sexismo, que en Internet hay racismo, expresiones nazis, expresiones violentas, expresiones pornográficas. Pero ¿sabes qué pasa? Que todo eso es lo que existe en nuestra sociedad. Nuestra sociedad, por definición, en todas las culturas es sexista. Violencia doméstica al orden del día. ¿Eso lo hace Internet? No, lo hace la sociedad. Y como está en Internet toda la sociedad, se aumenta como cualquier fenómeno que se repercute. ¿Hay pornografía? Bueno, hay pornografía en los kioscos que andan por la calle, hay pornografía en los periódicos que leemos, hay pornografía en todas partes, porque eso es una sociedad enferma de sexo malentendido, que es decir, entendido como consumo visual en lugar de práctica, que es mucho más interesante. Entonces, por consiguiente, hay una función de Internet que es el espejo de nosotros mismos,
desnudos al nivel del conjunto de la sociedad. ¿Qué quiere decir? Que Internet es el espejo en el que ahora nos podemos mirar. Claro. ¿Y cuál es la reacción? Que no nos gustamos colectivamente. ¿Eso es la sociedad? ¿Eso soy yo? Porque en el fondo te reconoces también. Entonces hay un problema de revelador social, de destruir la hipocresía, de las imágenes y pensamientos controlados, de que, no, la Iglesia, pederastas, de hablar. ¿Cómo puede ser? Ahora sí, se sabe, pero en gran parte se sabe por investigaciones de los medios de comunicación y se debate en el conjunto del planeta a través de Internet. Por lo tanto, yo creo que la función desmitificadora y desnudadora de la miseria social que tiene Internet a veces se nos hace insoportable. Y las mamás dicen, pero no quiero que mis hijos miren Internet, miren todas las cosas horribles. Si no los vacunas de pequeño, de saber a qué mundo están llegando, va a ser mucho más difícil que luego sobrevivan el choque de salir a la realidad. Ahora, es interesante también desde el punto de vista de la posibilidad de las personas de utilizar las redes para incrementar su participación ciudadana o su participación política. Me gustaría saber un poco tu opinión acerca de este tema. Sabemos que el poder en todas las sociedades históricamente se ha basado en el control de la información y la comunicación. Es la base. ¿Por qué? El poder se ejerce fundamentalmente a partir del control de las mentes de las personas. Si lo que pensamos o lo que nos resignamos a no pensar favorece a quienes están en el poder, entonces el poder está tranquilo, sigue pudiendo imponer sus normas, su conducta, sus pautas, y la sociedad está controlada. Facebook, por mucho que tiene 1.500 millones de usuarios. Amigos, por cierto, todos amigos. Pero en el mundo hay 3.700 millones de usuarios de redes sociales cotidianamente. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos. Para empezar, Facebook no está en China. ¿Se acuerdan? Entonces, en China hay otros, y en Brasil hay muchos más de otro tipo, Orkut sigue ahí. Entonces, y luego la gente, fíjense, se diseña redes sociales cada vez más. Por ejemplo, los movimientos sociales en España diseñaron una red social propia, se llama N-1, que no es de Facebook y no la puede controlar Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el fenómeno redes sociales supera con mucho las corporaciones, con mucho, porque la gente tiene la capacidad tecnológica de organizarse sus redes e incluso de crear pequeñas empresitas. Esa capacidad tecnológico-social de organizar su propia comunicación y conectar las redes neuronales de nuestros cerebros en redes entre cerebros, es decir, entre personas, esa capacidad es decisiva como instrumento de nuevo control. Participación, sí, pero no solo. Participación cuando las instituciones se abren a la participación. Pero si no se abren, esa capacidad de autocomunicación y reconocerse unos a otros se convierte en protesta, se convierte en movimiento social, se convierte en desafío. Entonces, o desafío o participación, pero en cualquier caso, la sociedad civil y las personas, que últimamente eso es la sociedad civil, tienen una mucha mayor capacidad de intervención en la gestión de los asuntos del país, o sea, nuestros asuntos. Claro. Los asuntos del país no son de la empresa, no son del gobierno, son de las personas. Somos nosotros, somos los sujetos. Pero para ser sujetos y no sujetados, tenemos que ser capaces de organizarnos cuando las presiones de dominación son excesivas. ¿Qué experiencias del mundo contemporáneo podés vincular con esta idea de desarrollo humano relacionado con la sociedad red y la información? Yo creo que la cuestión clave es darse cuenta que lo que se llama el desarrollo informacional, es decir, el incremento de capacidad de producción de riqueza en una economía global y competitiva, a partir de la inserción de conocimiento y de cambio empresarial en términos de red, eso depende en gran medida de los recursos humanos, de la calidad de las personas que trabajan, que depende desde luego de su educación a todos los niveles, porque no sirve mucho tener grandes universidades si no hay una educación básica que hace que esas personas lo consigan, claro, en primer lugar. Y por otro lado, que esas personas no solamente sean gente educada, inteligente, sino
que tienen buena salud, que no estén demasiado angustiados, que sus viviendas sean decentes, es decir, es el conjunto de la calidad de vida, que no se ahoguen por contaminación atmosférica, como ocurre en China en estos momentos. Es decir, esa interacción positiva entre el desarrollo de la riqueza material y las condiciones de vida de la población no solamente es justicia social, porque hay que distribuir la riqueza para mejorar la vida de las personas y no acumular por acumular, sino es que además es la forma de conseguir cuotas más altas de productividad, de innovación, sin lo cual nada ocurre. Pero ¿quién va a poder crear desde la miseria? Exacto. Hay creatividad entre los pobres, pero creatividad para sobrevivir cada día en esas condiciones. Claro. ¿Quién va a poder transformar esa creatividad innata en la naturaleza humana en innovación positiva que cree más riqueza? Solamente personas con cierta libertad, con mayor educación, con mayor calidad de vida. Bueno, ¿hay experiencias en el mundo? Sí, pero limitadas. Yo escribí un libro sobre lo que yo llamé el modelo de desarrollo informacional en Finlandia, que Finlandia había obtenido, digo había porque están perdiendo rápidamente, había obtenido una sinergia importante entre la capacidad productiva, competitividad, la más alta del mundo, por encima, en términos de productividad, no de crecimiento, pero de productividad, sí, sí. Más alta que Estados Unidos, incluso en los años de la nueva economía, y al mismo tiempo basado en un estado del bienestar muy desarrollado, que aseguraba la calidad de las personas y por tanto también la calidad del trabajo. Ahí hay una experiencia bastante completa, que yo contrapuse a Silicon Valley. Y lo que yo mostré es que no había un modelo de desarrollo informacional, había diversos modelos, y que el más productivo no era el de Silicon Valley, claro, ni el más sostenible. Era mucho más cercano para el nivel general del mundo al modelo finlandés de Estado coordinando la relación entre lo informacional y lo social. Silicon Valley, estudiamos a fondo, desarrollo informacional, todo. Desarrollo humano, nada. Las condiciones de vida de quienes no tienen un alto sueldo en Silicon Valley son espantosas, condiciones de vida generales, con fenómenos de marginación, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Entonces dirán, pues entonces si las escuelas de la mayoría de la población son malas, ¿cómo van a tener Silicon Valley trabajadores productivos? Porque no los tienen de sus propias escuelas, evidentemente, los tienen de todo el mundo. Cualquier ingeniero inteligente, bien formado en la India o en China o en Taiwán o en Corea que quiera prosperar se va a Silicon Valley. Y además ya llegan producidos, organizaditos, limpiecitos y a trabajar. Las experiencias que también estudié a fondo en el momento del despegue del desarrollo informacional fueron en Asia del Este. Singapur, por ejemplo, pero también Taiwán. Y también Corea, los llamados tigres antes de que luego ya hubiera el dragón, o sea, China, que tomara el control de todo. Pues bien, lo esencial de ese modelo no era el mercado, no era el mercado. Entonces, yo hice un libro sobre Hong Kong y Singapur, el desarrollo comparado, que mostré que el papel del sector público, un sector público dinámico, etcétera, creando educación, creando vivienda, creando transporte, fue decisivo en la capacidad de competitividad informacional de esas economías, en las 4 economías de los llamados tigres. En contraposición a eso, China no lo está haciendo. China es un desarrollo brutal, pero en condiciones de autodestrucción de la calidad de vida. Claro, por el ambiente. Entonces, el ambiente y la sociedad. Claro. Lo que ha caído más en China es la moral de las personas. Se ha desintegrado cualquier idea de comunidad. Los chinos, según las encuestas, desconfían absolutamente de todas las otras personas. Se consideran en peligro y solo la competitividad individual apoyada en la familia es lo que permite a la gente sobrevivir. Hay resultados de encuestas que asombran a la gente, que los chinos confían en el gobierno chino más que cualquier otro país. Curioso, ¿no?
¿Por qué? Porque desconfían más que cualquier otro país de sus conciudadanos. Claro. O sea, porque hay una ruptura de la cohesión social y de la moral y de la sociedad, en el fondo, y entonces se remiten al Estado para que los mantenga en paz. Es decir, el modelo chino de rapidísimo crecimiento económico es insostenible ecológicamente y socialmente. Y esto es el secreto mejor guardado, porque la gente piensa que China es el modelo. No, China no es el modelo, porque está destruyendo sus propias bases. Ellos tenían la visión de que lo que había que hacer es atraer multinacionales para explotar a los obreros chinos. Ellos habían leído la División Internacional del Trabajo, el famoso libro marxista, y digo, estos marxistas dicen que ahora el capitalismo va a la periferia para explotar a los trabajadores. Tenemos cientos de millones de trabajadores. Vengan, tráiganos capital y explótennos. Y claro, entonces nosotros entrevistamos a todas las grandes multinacionales europeas y americanas que han venido a China. Y nos dijeron, aquí no, nosotros aquí no trabajamos, por dos razones. Ellos no pueden comprar nada, son pobres como ratas, hasta que puedan comprar algo, pero de todas maneras hacia el futuro sí. Pero lo que desde luego no nos sirve son los insumos de producción. Porque para explotar pobres chinos, con lo complicado que es con un partido comunista, explotamos tailandeses, filipinos, mexicanos, tenemos una larga lista de clases obreras a ser explotadas, y ¿para qué nos vamos a meter en el país más complicado en el que controlamos menos políticamente? Entonces, al final, los chinos entendieron que lo que realmente necesitaban era transferencia de tecnología. Y lo que realmente necesitaban las multinacionales no eran más obreros a explotar, sino mercado, que no los dejaban. Entonces, ahí cambiaron la política económica, a lo mejor provocamos una catástrofe mundial en el futuro, pero bueno, por lo menos le ha ido bien a América Latina, que vive de exportar a China. Quiero ir un poquito al tema de la educación, porque esto es muy interesante, la penetración, la altísima penetración que tiene Internet y sobre todo los celulares en los colegios. Me gustaría que te explayes un poco sobre el potencial que tienen estas tecnologías en los procesos educativos. Bueno, tiene un potencial de desarrollar extraordinariamente la capacidad de aprendizaje y de creatividad de los jóvenes. Porque aquí lo esencial de lo que está pasando es que la información está toda en Internet. Por tanto, todo el enorme aparato para transmitir información es inservible en este momento. ¿Dar una computadora a Internet y los estudiantes aprenden solos? No. Entonces, lo que es esencial es la calidad de un sistema educativo depende de los maestros y de los profesores. Ser capaces, no de manejar Internet es darle a una tecla, de ser capaces de integrar las informaciones que existen, buscarlas, cómo buscarlas y para qué buscarlas y qué hacer con ellas. ¿Cómo se puede hacer una informatización de la escuela en base a una tableta no conectada a Internet? No tiene sentido, no es un proceso de información. Todos los chicos tienen su celular. Pues hagamos programas, como se hace en Sudáfrica, por cierto, para la enseñanza a través del celular y la constitución de redes del celular. ¿Por qué se ponen nerviosos muchas instituciones? Porque el celular no se puede decir solo que es para estudiar o relacionarse con el maestro. Hacen cantidad de cosas estos bárbaros con el celular. Pero bueno, esa es la sociedad. Si no los aceptamos y negociamos con ellos, lo van a hacer por su cuenta. Entonces, yo creo que la introducción del celular en la escuela es esencial. Bueno, la última pregunta, Manuel, es ¿qué le recomendarías a un joven científico en ciencias sociales interesado en estas problemáticas? ¿Cómo le recomendarías abordar estas temáticas que son realmente tan apasionantes? Que mantenga sus sueños y evite la ideología. Bueno, gracias.